Hola a todos, en este video vamos a ver las características y calidad de imagen del lente Sony FE 50mm f1.2 G Master. Este lente es el primero en Sony en tener una luminosidad máxima de f1.2, esperemos que pronto vengan más. Por su distancia focal de 50 milímetros se le categoriza como un lente normal que simula la perspectiva captada por el ojo humano. Tiene montura E y se puede usar en cámara Sony de sensor completo y en sensor recortado nos da una focal equivalente de 75 milímetros. Es un lente serie G Master, lo que significa que está diseñado y construido con los más altos estándares de calidad. Fue anunciado en marzo del 2021 con un precio de lanzamiento en Estados Unidos de $1,999. Está construido con 14 elementos en 10 grupos y mide 198 milímetros de largo. El diámetro para filtros en el elemento frontal es de 72 milímetros y viene con un parasol incluido. El peso de este lente es de 778 gramos, por lo que es relativamente pequeño y ligero, sobre todo tomando en cuenta su gran luminosidad y nitidez. Encontramos también un anillo para controlar el diafragma manualmente desde el lente y los ajustes pueden ser con clics cada tercio de paso o sin clics si los deshabilitamos con el botón dedicado. Encontramos también un selector para cambiar entre enfoque automático o manual y hay dos botones que podemos configurar, por ejemplo, con bloqueo de enfoque o alguna otra función que tu cámara permita. Los selectores, botones, anillos, elemento frontal y montura están diseñados para resistir el paso de polvo y humedad. La nitidez de este lente es impresionante, incluso a 1.2. Esta definición se mantiene a cualquier apertura y baja solo un poco cuando cerramos totalmente el lente. Tuve la oportunidad de probarlo con la Sony A1, que requiere lentes capaces de resolver los 50 megapíxeles de resolución que tenemos en esta cámara. Y vamos a revisar esta foto enfocada al centro de la imagen, en donde vemos una excelente nitidez a f1.2. Conforme cerramos nuestro diafragma, la nitidez mejora ligeramente, siendo 2.8 y f4 la apertura donde mayor nitidez encontramos. A 5.6 y 8 la nitidez sigue siendo bastante buena y es hasta f11 en donde se empieza a suavizar un poco la imagen. En f16 es donde menor nitidez encontramos, aunque sigue siendo aceptable la calidad de imagen. En este otro encuadre el enfoque está en la esquina inferior derecha y aunque no vemos la misma nitidez que al centro de la imagen a 1.2, la calidad es bastante buena. Conforme vamos cerrando nuestro diafragma, la nitidez va subiendo, siendo el punto máximo en f5.6. A f8 seguimos con muy buena calidad y es hasta f11 en donde baja un poco más, y a f16 encontramos ya un poco de difracción, pero nuevamente considero que es una calidad aceptable. Vamos a analizar la viñeta que encontramos en este lente. A 1.2 es bastante lo que se oscurece en las esquinas, pero Sony incorpora un perfil de corrección con el que podemos mejorarlas. A continuación muestro 4 archivos RAW en donde podemos ver la viñeta con distintas correcciones. Este primer ejemplo es con la corrección apagada en cámara y en Lightroom. Ahora vemos la misma foto, pero ahora con corrección aplicada en post. La tercera foto es el archivo RAW tomado con corrección desde cámara sin corrección en postproceso y finalmente la foto corregida desde cámara y también en postproceso. Vamos a regresar al archivo sin corrección alguna para ir viendo cómo desaparece gradualmente la viñeta y vemos que con cerrar nuestro diafragma a 1.4 logramos aclarar un poco las esquinas. Cerrando a f2 vemos que sigue desapareciendo la viñeta y finalmente al cerrar a 2.8 vemos que desaparece la ligera viñeta que encontramos a los extremos de nuestro encuadre. A f4 ya no vemos ningún oscurecimiento en las esquinas de nuestra fotografía, incluso sin ningún tipo de corrección. En cuanto a distorsión, encontramos solo un poco en forma de almohada o cojín y con el mismo perfil de corrección podemos mejorar nuestra fotografía con un solo clic en postproceso. La aberración cromática lateral es muy ligera, prácticamente imperceptible y en todo caso con el perfil de corrección podemos desaparecerla rápidamente. En cuanto a la aberración cromática longitudinal o loca, vemos una desviación hacia el verde detrás del plano focal y hacia el magenta adelante del plano focal. Esta desviación se reduce un poco si cerramos nuestro diafragma a f1.8 y a 2.8 el color es un poco más estable.
La distancia mínima de enfoque de este lente es de 40 centímetros, lo que nos permite un acercamiento máximo de 0.17x. Aquí vemos una cartulina tamaño carta con el lente a la distancia mínima de enfoque. Este es el encuadre que logramos. Y aquí estamos con el lente totalmente abierto. Vamos a hacer un acercamiento para analizar el contraste y nitidez y vemos que encontramos excelente calidad y solo una ligera mejora si cerramos a 2.8 o a f4. Uno de los puntos fuertes de este lente es el excelente bokeh que podemos conseguir. Esto en parte gracias a las 11 hojas redondeadas que controlan el diafragma. A 1.2 vemos un bokeh agradable con bordes bien definidos y conforme nos acercamos a las esquinas el bokeh adquiere forma de ojo de gato. A f2 el bokeh regresa a su forma más circular y en f2.8 empezamos a apreciar la forma poligonal de las navajas, aunque esto se hace más evidente a partir de f4. Cuando tomamos fotografías con fuentes de luz apuntando directamente al lente, vemos pocos reflejos y buen nivel de contraste. Solo en situaciones extremas es cuando podemos encontrar más brillos y reflejos. En este video vemos una fuente de luz muy intensa apuntando directamente a cámara en un fondo totalmente negro para poder ver los reflejos primero a f1.2. Y ahora vemos la misma luz, pero en esta ocasión cerrando al máximo nuestro diafragma. Y además de ver la forma de estrella, podemos notar que los reflejos son muy notorios, incluso cuando la fuente de luz sale de nuestro encuadre. Por su ángulo de visión, este lente quizá no sea el más adecuado para astrofotografía, pero por su luminosidad, seguramente algunos fotógrafos querrán tener este lente como una herramienta complementaria. Y con un acercamiento de este encuadre vamos a ver un poco de coma cuando utilizamos este lente con el diafragma totalmente abierto. En el tema de autoenfoque, este lente es extremadamente rápido. Aquí vemos una prueba con la Sony A6400 y también les muestro este video grabado con la cámara Sony Alpha 1 en donde el lente enfoca constantemente con gran precisión, incluso en esta situación de acción en donde la profundidad de campo es de escasos centímetros. Y cuando utilizamos enfoque manual, el anillo de enfoque se siente muy suave, responde muy bien al girarlo. Este lente tiene un poco de respiro de enfoque, siendo en infinito nuestro encuadre más abierto y se cierra ligeramente conforme giramos hacia la distancia mínima de enfoque. Y para terminar los dejo con algunos ejemplos de fotografías tomadas con este 50 milímetros. Definitivamente uno de los puntos más fuertes de este objetivo es la excelente nitidez, incluso a 1.2, y cómo se mantiene la resolución en todos los diafragmas. El bokeh también es algo que hay que destacar con una calidad de desenfoque bastante agradable delante y detrás de nuestro plano focal. Además de retrato en exteriores, este lente es excelente opción para fotografía de retrato en estudio y fotografía publicitaria, en donde generalmente se busca la mayor definición en las fotografías. Para bodas y eventos sociales también es una excelente opción por su focal, luminosidad, rapidez y precisión de enfoque. Quizá la focal de 50 milímetros no es la más recomendada para fotografía de arquitectura, pero en situaciones en donde queremos separar del fondo algún elemento, este lente es una excelente opción. Actualmente los lentes más nítidos de Sony son el 90 milímetros macro, 100 milímetros 2.8 y 50 1.4. Espero en un futuro cercano poder hacer una comparativa entre alguno de estos lentes contra este nuevo 50 milímetros G Master. Por lo pronto me atrevo a asegurar que este lente estará entre los top 3 o probablemente en el primer lugar de lentes más nítidos de Sony. ¿A ustedes qué opinan? ¿Creen que estoy exagerando? Los leo y seguimos charlando en los comentarios. Yo me despido esperando que les haya gustado este video. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.